Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido para niña con manga renglan como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad como estáis viendo con el derecho de la tela siempre hacia adentro. Vamos a colocar los patrones de la siguiente manera. El delantero lo vamos a colocar de tal forma que hagamos coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. La espalda la vamos a colocar de tal forma que dejemos margen de costura suficiente por todo su contorno. Y la manga la deberíamos colocar justo al hilo como estáis viendo en el patrón, pero como a mí no me cabe, yo sé que esto es un poco fullería porque no la estoy poniendo totalmente al hilo, la he colocado así para que me encaje, para que tenga hueco entre patrón y patrón y así poder sacar de esta tela este vestido. Lo suyo, os recomiendo, sería colocar la manga al hilo. Una vez que tenemos colocados los patrones, los vamos a alfilerear a la tela doblada. Y recortamos a 1 centímetro, centímetro y medio de todo su contorno, excepto el bajo, para el que dejaremos unos 2 centímetros aproximadamente para hacer un buen dobladillo. Recordad piquetear, es decir, hacer un piquete en el centro del delantero para que nos sirva luego como guía. Y lo dicho, la manga la he colocado así no se debe colocar, debe colocarse recta como al inicio del vídeo podíais comprobar, pero bueno, no tenía mucha tela, así que alfilaré y corté, como estáis viendo, 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno de la tela. Cuadramos la espalda en el trozo de tela que nos queda, siempre con margen por todo su contorno para luego dejarlo, y alfilereamos a la tela doblada, recortamos el bajo unos 2 centímetros y la solapa de la espalda la vamos a cortar como unos 4 o 5 centímetros aproximadamente. El resto a 1 centímetro o centímetro y medio del borde del papel de patrón. Es importante hacer unas pequeñas marquitas o cortecitos donde finaliza la tapeta trasera, digamos, el patrón. Para ello lo hacemos en los bordes de la tela, justo donde acaba el patrón en la espalda. Con la tela de forro vamos a hacer exactamente igual, lo que pasa que lo vamos a cortar a medida de los patrones y no de las piezas que ya tenemos cortadas, porque al ser una bambula rizada siempre se descuadra bastante al corte. Para que no se nos deforme el patrón hacemos lo siguiente: colocamos el papel de patrón como estáis viendo, el delantero haciéndolo coincidir con el centro del mismo con la doblez de la tela, alfilereamos y recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo su contorno. La espalda la colocaremos sobre la tela de forro doblada, pero esta vez no dejaremos, digamos, esos centímetros de más para la solapa de cierre. Lo cortamos justo a ras del patrón y el resto a 1 centímetro o centímetro y medio. Y la manga la vamos a colocar, eso sí, al hilo, como debería ser la primera, y la cortamos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo su contorno. Y ahora vamos a comenzar a coser. Para ello vamos a colocar el delantero, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba, y vamos a ajustar las mangas con el derecho de las mismas hacia abajo y las vamos a colocar justo en el hueco que vienen para ella. Como es una manga renglan, ya veis que tiene como una forma diagonal. La colocamos con el derecho hacia abajo y teniendo en cuenta que la manga viene una parte para lo que es el delantero y otra parte de la manga que va hacia la espalda. La colocamos bien y cosemos a 1 centímetro o centímetro y medio aproximadamente del borde de la tela.
Con las piezas de forro que hemos cortado exactamente iguales vamos a hacer lo mismo. Vamos a ajustar las mangas al delantero en el hueco que corresponden para ellas, a 1 cm o 1,5 cm del borde de la tela. Vamos ahora con la espalda. Colocamos ambas espaldas, como estáis viendo, con el derecho hacia arriba y ahora vamos a ajustar el otro lado de la manga, el lado que corresponde a la espalda, como estáis viendo, con el derecho hacia abajo. Y cosemos ambas mangas a 1 cm o 1,5 cm del borde de la tela. Hacemos lo mismo con la otra manga y además también hacemos lo mismo con las piezas de forro. El encaje o la puntilla que vamos a ponerle en el cuello la vamos a rizar un poquito, solo un poquito porque si os dais cuenta casi que la medida del cuello son los metros que hemos propuesto como material. Para rizar un poquito nuestra puntilla vamos a colocar la máquina de coser en la tensión más alta y la puntada más larga. De esta manera vamos a ir haciendo un pespunte lineal paralelo al borde de la tela, como estáis viendo, de tal forma que se vaya rizando el encaje poco a poco. Y ahora sí vamos a colocar nuestra puntilla, nuestro encaje en el cuello. Como estáis viendo, lo que vamos a hacer es, lo primero, asegurarnos de cómo tiene que quedar en el delantero. Es decir, vamos a colocar la puntilla del derecho con el derecho hacia arriba en el delantero, en la tela exterior, y con el derecho hacia arriba de la misma. De tal forma que así nos vamos a asegurar que estamos colocando correctamente la puntilla en el forro. ¿Por qué vamos a colocar el encaje o la puntilla en el forro? Porque al ser una tela de bambula rizada estira muchísimo, entonces nos va a quedar un cuello como muy demasiado ancho. Lo mejor es que ajustemos el encaje, como estáis viendo, siempre con la tela de forro del derecho hacia arriba, el encaje con el derecho hacia abajo y lo ajustamos perfectamente a la tela de forro, que esta sí no se nos va a mover y nos va a dar la medida exacta del cuello. Repartimos el rizo, como estáis viendo, con las manos de tal forma que nos quede exactamente igual por todos lados. Y vamos a coser a 1 cm aproximadamente del borde de la tela, teniendo en cuenta que al inicio y al final del encaje vamos a hacer un pequeño dobladillo, es decir, vamos a doblar el encaje como 1 cm o 1,5 cm hacia el revés del mismo. De esta manera lo que es la tela de forro se va a quedar a 1 cm o 1,5 cm sin coser y luego ya comenzará el encaje por todo el contorno del cuello. Y ahora sí, una vez que tenemos unido el encaje al forro, vamos a unir por el contorno del cuello lo que es la tela de bambula rizada, la tela exterior, para que no nos quede más ancha por unos lados y no se nos descuadre. Lo que haremos es ir ajustando con alfileres, teniendo en cuenta las costuras de las mangas y el centro del delantero y todas las medidas que tengamos y que nos puedan marcar, digamos, como referencia para que se quede bien ajustada la tela de bambula rizada al forro. Y ahora sí, con los derechos de las telas enfrentados, vamos a coser ambas por el cuello, como estáis viendo, a 1 cm o 1,5 cm aproximadamente. Si os dais cuenta, lo que estamos haciendo es dejar abajo, en la parte de abajo, la tela de bambula rizada y vamos a coser por la parte del forro porque así vamos a seguir la misma línea de costura por la que hemos cosido el encaje al forro. De esta manera, y poco a poco ayudándonos de las manos, vamos a ir ajustando ambas telas de tal forma que no se nos deformen y que no peguemos pellizcos a la hora de coser. Como hemos dejado 1 cm o 1,5 cm sin coser del forro, de la parte principal del forro, del contorno del cuello, porque el encaje lo comenzamos a coser a 1 cm o 1,5 cm,
Vamos ahora a unirlo, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados, haciéndolo coincidir perfectamente con el centro de la espalda, ambos centros de la espalda, y vamos a coser a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Y ahora para coser esa parte superior que nos ha quedado sin coser, lo que vamos a hacer es, como estáis viendo en el vídeo, volcamos el forro de tal forma que esa solapa se quede cubierta y vamos a echar un pespunte, a coser con un pespunte lineal a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Ya veis que nos ha quedado justo en la marca que habíamos hecho, la marquita que habíamos hecho marcando ese centro de la espalda. Con la otra parte vamos a hacer exactamente lo mismo. Colocamos los derechos de forro y tela de exterior enfrentados y los hacemos coincidir los bordes de la tela perfectamente con en el lateral o digamos en el centro de la espalda y cosemos a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Y luego rematamos la parte superior de la solapa con un pespunte lineal sencillo siguiendo la costura del contorno del cuello. Ya sea a medida del contorno del cuello de la niña o a medida del contorno del cuello de algún vestido que tenga la niña que nos guste como quede, cortamos el elástico para el cuello. Si no, os dejaré una tabla de medidas aproximada en el blog. Cortamos el elástico del cuello y lo vamos a introducir entre el forro y la tela exterior como estáis viendo. Primero fijamos bien los extremos a esta costura de la solapa que acabamos de hacer. Si os dais cuenta ya hemos cambiado el pie de prensatelas a uno de cremallera invisible porque nos va a ayudar a hacer el cuello muchísimo mejor ajustado. Una vez que tenemos apuntado por los extremos nuestro elástico, damos la vuelta al vestido dejando el derecho de las telas hacia el exterior y sacando bien las esquinas de la solapa. Ya veis que lo tenemos por aquí, así que ahora nos toca coser un pespunte lineal sencillo, como estáis viendo, justo a 1 centímetro aproximadamente del borde de ese contorno de cuello, con la medida más o menos del elástico. Lo que hacemos es ir ajustando el elástico bien en la parte superior y vamos cosiendo ese canal o ese pespunte por donde va a ir nuestro elástico. Ayudándonos de las manos vamos a ir colocando el elástico correctamente y vamos a ir estirando, o sea, tirando del elástico, rizando la parte que ya hemos cosido. Vamos a ir ajustando todo ese elástico al contorno del cuello de nuestro vestido. Y para terminar, en el extremo que tenemos todavía sin coser, vamos a rematarlo bien hacia adelante y hacia atrás para que este extremo se quede bien apuntado en el cuello. Caerá aproximadamente al terminar nuestra solapa de la espalda. Ahora vamos a unir el forro y la tela exterior solamente por la manga. Para ello abrimos, como estáis viendo, una de las mangas y rodeamos con la tela exterior y con el forro el resto del vestido, de tal forma que los derechos de las telas quedarían enfrentados. Vamos a introducir bien el resto del vestido dentro de envolviendo esta manga, más que nada para que no la pisemos con la máquina de coser. Y una vez que lo tenemos totalmente ajustado con alfileres, vamos a coser solo la manga, es decir, desde una costura a la otra de la manga, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro o centímetro y medio aproximadamente del borde de la tela. Desenredamos el enredo que acabamos de hacer sacando bien el vestido por ese tubo que se nos ha formado y vamos a colocarlo perfectamente y ya veréis cómo la manga queda cosida al forro, la tela exterior cosida al forro
Perfecto. Y ahora pues vamos a hacer lo mismo, el mismo paso con la manga que nos queda. Envolvemos con la tela exterior y la tela de forro, abriéndolas ambas el vestido y vamos a hacerlas coincidir perfectamente solamente por la manga con los derechos de las telas, ambos enfrentados, y vamos a coser a 1 centímetro o centímetro y medio aproximadamente del borde de la tela. Volvemos a desenliar ese tubo que se nos ha formado con la otra manga y ya tenemos ambas mangas cosidas perfectamente, y ahora lo que vamos a coser es o a cerrar el vestido por los costados o laterales. Para ello tenemos que hacer coincidir costado con costado, pero de las telas que coinciden, es decir, vamos a unir, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados, los costados de la tela exterior o la de estrellas por un lado y los costados del forro por otro lado. Uniremos o nos aseguraremos con alfileres y luego vamos a coser con una puntada lineal sencilla a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por todo el lateral o costado. Tened en cuenta que las costuras de las mangas nos tienen que coincidir perfectamente. Para ambos lados del vestido lo haremos exactamente igual. Y ahora sí le damos la vuelta al vestido, lo colocamos del derecho normal con el forro hacia adentro y la tela exterior hacia afuera y vamos a repasar el bajo. Normalmente como la tela es de bambú rizada nos va a descuadrar seguramente un poco, no os preocupéis, simplemente vamos a ir cuadrando en redondo el bajo. Previamente a este paso os aconsejo que le probéis el vestido a la niña o utilicéis alguno que le quede bien como referencia y de esta manera ajustar ya el largo al largo deseado. También tenéis que tener en cuenta que siempre el forro tiene que quedar como 1 centímetro o 2 centímetros un poco más corto que la tela exterior, porque así no sobresale en ningún momento a la parte de fuera. Y ahora sí, una vez que ya hemos repasado en redondo con la tijera, vamos a hacer un dobladillo como estáis viendo. Primero vamos a empezar por la tela de estrellas, por la tela exterior, y vamos a hacer el dobladillo sencillo doblando 1 centímetro hacia el interior y volvemos a doblar otro centímetro y cosemos por todo el contorno del bajo del vestido. En la parte de forro la vamos a hacer de la siguiente manera. Una vez que lleguemos a esta parte vamos a doblar la tela como estáis viendo, vamos a colocarla con el revés de la misma hacia arriba y vamos a ir haciéndole un pequeño dobladillo a la misma medida, doblando 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volviendo a doblar este centímetro, cosiendo así todo el bajo perfectamente por nuestro forro. Y ya estaría nuestro vestido casi terminado. Solo nos queda hacer los ojales, que los tenemos que hacer siempre a la misma distancia. Para ello os podéis ayudar de alguna regla o medidor y que todos salgan más o menos a la misma distancia. Colocar los ojales que gustéis, es decir, cuanto más os guste. Si queréis menos botones o más botones, es simplemente para el cierre de la espalda. Y una vez que hemos hecho los ojales, los abrimos y a la misma medida colocamos o cosemos los botones, pero en el otro lado. Y ya está, ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratis.